La semana pasada quedó, creo que una duda, y si no una duda, por lo menos una inquietud en el aire, y fue a raíz de un comentario de Héctor, en el cual él me preguntaba si una persona, si era legítimo, bueno, más que preguntar, afirmaba que, bueno, por supuesto, cuando uno eh, hace su elección profesional, pues por supuesto que uno lo elige en función del conocimiento que se tiene de sí mismo, de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de nuestros anhelos y al mismo tiempo del beneficio social y del impacto que puede tener nuestra actividad en nuestra comunidad, en nuestro país, por supuesto, y en nuestra disciplina. Y Héctor hacía el comentario, la afirmación de que pues era legítimo que una persona, pese a que demostrara un cierto talento para la psicología social, ¿no? Algo que podría tener un impacto en algunas comunidades vulnerables, desde luego, eligiera mejor dedicarse a una carrera en la música. Y decía, yo creo que es legítimo. Y por supuesto que mi intención en la clase anterior era que ustedes ponderaran el beneficio colectivo y no únicamente un criterio utilitarista que privilegia los intereses personales. La cuestión aquí es que, por supuesto, yo trato de que ustedes también en su juicio, en sus juicios valorativos, pues tengan esa consideración por el beneficio colectivo y no únicamente por los beneficios personales. Sin embargo, eso no significa que siempre tengan que anteponer su bienestar personal frente al interés colectivo. Y entonces no quería decir que no fuera legítimo elegir una carrera musical por encima de una carrera profesional en el área de la psicología clínica, la psicología social o la psicología organizativa. Entonces, a raíz de esa afirmación y que sirva como una forma, por supuesto, de aclaración, quiero que toquemos este breve tema para que quede claro todas las implicaciones que pueden surgir a raíz de la elección de una opción profesional. Entonces, en esta clase vamos a tocar el tema de la construcción de los planes de vida y la justicia social, ¿no? La construcción de los planes de vida, los proyectos individuales y cómo se vinculan con los principios de la justicia social, ¿no? Y bueno, pues en la mayoría de las teorías de la justicia de corte liberal, por ejemplo, la de John Rawls, se alude a la garantía de que todos los individuos de una sociedad pues gocen de derechos, eh, de derechos y de algunas prerrogativas que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Esto nos lleva, digamos, a otra formulación menos simplista y que liga o que ligaría a la justicia directamente con la posibilidad de satisfacer esas necesidades, con lo cual se evita el posible conflicto de llamar justa a una sociedad en la cual se reconozca o no se reconozca el derecho de todos a la satisfacción de sus necesidades básicas, pero en donde en la práctica tal vez no se satisfacen del todo. Es decir, puede ser que en una sociedad exista un robusto corpus de derechos, es decir, de prescripciones constitucionales, legales, que marquen un repertorio de derechos muy amplio. Pero una cosa es que la ley prescriba alguna serie de derechos y otra que en esa sociedad existan propiamente las condiciones para que se puedan ejercer esos derechos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que los planes de vida de una persona sean compatibles con el proyecto colectivo de la sociedad? ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, el plan de vida de una persona es ser piromaníaco o estrangulador o un ladrón o un político corrupto? La interrogante que surgiría a partir de esto es, ¿será legítimo que se satisfagan las necesidades de este tipo de personas para que concreten sus planes? En realidad, muchos autores, sobre todo filósofos, podrían ponderar que a menos que se trate de un caso de pérdida de facultades mentales muy marcado,
pues todo pensamiento producto de la fuerza creadora de la mente humana es valioso, aún los más fascinerosos. Marx encomió en un texto que me encanta, en realidad es citado, parafraseado por su yerno, por su futuro yerno, por Paul Lafargue, que aún las ideas más criminales de un malvado tienen más grandeza y nobleza que las maravillas de los cielos, porque son producto de la razón. Una razón mal empleada, pero finalmente son producto de la razón del ser humano. A pesar de esta ponderación que nos presenta Paul Lafargue, no parece del todo legítimo que se satisfagan las necesidades instrumentales, ni intrínsecas, ni funcionales de personas deleznables para que puedan cometer sus viles fines. Pero lejos de estos casos, me gustaría que nos preguntáramos cuál es el daño que se inflige sobre una persona si se le niega la posibilidad de concretar su plan de vida, se le niega o se le impele a concretar otro plan de vida, o se le critica, se le sojuzga por elegir uno y no otro. Para determinar qué es lo que consideramos como daño para una persona, es necesario identificar cuáles son sus metas, sus valores y las actividades centrales en la forma de vida de esa persona. Esas metas, esos valores y esas actividades, pues son precisamente las que constituyen un plan de vida. Parte de la identidad personal descansa sobre esas metas y actividades que constituyen ese plan de vida. Y normalmente la respuesta a la pregunta, ¿quién eres tú?, incluye una ubicación social, una referencia, al menos parcial, hacia ciertas relaciones sociales, así como actividades que uno normalmente realiza y metas a las que aspiramos. Es decir, la respuesta a la pregunta ¿quién eres tú?, incluye una referencia al plan de vida que uno tiene trazado o al que uno anhela y aspira. Por eso, a veces los daños que puede sufrir una persona cuando se le niega cumplir cabalmente su plan o su proyecto de vida, afectan incluso las condiciones sobre las que descansa su identidad. Es por eso que esta afirmación que hizo Héctor la semana pasada, sobre si es legítimo, bueno, sobre que era legítimo elegir una vocación y no otra, pues por supuesto que esta afirmación sobre la legitimidad es muy importante porque descansa, por supuesto que de un lado está el beneficio colectivo potencial que podemos considerar puede llegar a proporcionar esta persona, pero también del otro lado está la construcción de su propia identidad, ese llamado interno del cual les hablé en la sesión anterior. Entonces, los planes de vida son múltiples, por supuesto, tienen múltiples vertientes, múltiples caminos para poder concretarse, y de la misma manera pueden tomar pues muy variadas formas. Por ejemplo, desempeñar cierto papel social, público o familiar, perseguir ciertos ideales, hacerse famoso, tener mucho dinero, tener mucho poder, ayudar a los pobres, incidir en cambios sociales, desarrollarse profesionalmente, ya sea como médico, abogado, profesor, científico, filósofo, artista, archivista, o simplemente ser una persona que se entregue a sus placeres mundanos, ¿no? La vida de los seres humanos necesariamente incluye un plan en ese sentido. Así sea el renunciar a todo y no proponerse nada, o al menos nada que vaya de acuerdo con el canon social, pero también algo que vaya más allá de las acciones y fines inmediatos, como algunas personas que simplemente se dedican a deambular por la ciudad, ¿no? A veces una persona tarda tiempo en encontrar su destino, y aquí quiero recurrir como un apotegma a aquella sentencia de Hans Jonas: respeta el derecho de toda vida a encontrar su propio camino y ser una sorpresa para sí misma. ¿Sí? En sociedades liberales, modernas, como la nuestra, de hecho, pues se ha desarrollado esta idea de que las personas tienen el derecho a elegir su plan de vida a partir de un horizonte de posibilidades.
En sociedades más tradicionales, por lo general, el plan de vida es impuesto en cierto modo, bajo ciertos parámetros y también con ciertos grados, pues a los miembros que la conforman. Y no se espera que ellos lo analicen y que posteriormente lo acepten o lo rechacen racionalmente, sino que simplemente acaten ese mandato social. Más aún, normalmente en una sociedad tradicional, en algunas comunidades, las personas no podrían formular explícitamente su plan de vida, pero eso no significa que no lo tengan. Dado el plan de vida de una persona, ya mencioné sus metas, valores y actividades, pueden considerarse dentro de dos grupos. Podríamos decir que son aquellas que realmente son esenciales para realizar el plan de vida y aquellas que no lo son. Dentro de las que llamamos esenciales, digamos que hay dos tipos, ¿no? Las que forman parte del plan de vida mismo, por ejemplo, realizar obras de caridad, hacer investigación científica en la universidad o actividades de creación artística, seducir a cualquier persona que se me ponga enfrente, enseñar en una escuela rural, etcétera. Y por el otro lado, aquellas sin cuya satisfacción sería imposible realizar las acciones que constituyen mi plan de vida. Por ejemplo, tener una alimentación razonable o un estado de salud bueno, ¿no? A veces, estas segundas forman parte del primer conjunto. Por ejemplo, parte del plan de vida de mucha gente, especialmente en sociedades culturalmente más sofisticadas, por decirlo de alguna manera, pues es tener una alimentación que no solo permita la sobrevivencia, sino que signifique la satisfacción de los sentidos, la obtención de placer físico y psicológico, la satisfacción de estándares estéticos, visuales, olfativos, gustativos, táctiles y auditivos, así como el compartir experiencias agradables con otros. Muchos nos reunimos en restaurantes, en cafeterías, no únicamente para satisfacer pues una necesidad que tienda a la saciedad de hambre o de sed, sino simplemente por compartir un momento. Es decir, comer bien, beber bien, no solo en el sentido de que la comida sea nutritiva, sino el de la buena cocina. ¿Sí? Entonces, formar, digamos que estos requerimientos estéticos en el comer y en el beber bien, pues forman parte del plan de vida de mucha gente en algunas sociedades, ¿no? Y entonces pensemos que las necesidades básicas de una persona pueden entenderse como aquellas que son indispensables para mantener sus capacidades y la posibilidad de que realice las actividades esenciales de su plan de vida. En consecuencia, podemos entender el daño para una persona a la cual a la cual se le impide o se le obstaculiza cumplir con ese plan. Pues aquella acción que pueda ser directa o indirecta que interfiera con su capacidad para desarrollar esas actividades esenciales encaminadas a cumplir con ese proyecto vital, ¿no? Para decir cuáles son las necesidades básicas que constituyen ese plan de vida, ¿no? Digamos que primero tendríamos que identificar el plan de vida de esa persona. Después establecer cuáles son, digamos, las actividades esenciales, cuáles no lo son, y por consiguiente, pues decir cuáles son las capacidades que le son indispensables y también determinar las condiciones que le permiten o no esa realización y esa concreción. Estas ideas, pues digamos que nos permiten distinguir entre necesidades y deseos. ¿Sí? Una persona puede desear algo que no necesita en términos básicos, ¿no? Y digamos que aquello que es deseado y que al mismo tiempo no es necesario para la realización de su plan, pues puede ser determinado por otras causas que no necesariamente apelan a una necesidad, pero que no por ello las hace menos legítimas. Entonces, incluso es inteligible
bajo esta perspectiva, que una persona no sepa qué necesita, de acuerdo incluso a la inquietud que expresaba Belén la clase pasada. Puede incluso desconocer cuáles son todas las condiciones necesarias para cumplir su plan de vida, lo cual no invalida que tenga un plan de vida, ¿no? Por ejemplo, ignorar la cantidad mínima de proteínas que debería ingerir cotidianamente para mantener una buena salud, ¿no? Entonces, la realización de los planes de vida de muchas personas que han nacido, o bueno, por lo menos que han crecido en el contexto de ciertas culturas, por ejemplo, las culturas originarias en nuestro país, algunos pueblos indígenas, pues requieren la preservación y el florecimiento de esa cultura, pues muchas de sus metas y de sus actividades solo son posibles y tienen sentido dentro del contexto de esa cultura. Por esta razón, las necesidades básicas de personas que pertenecen a diferentes culturas pueden ser distintas y son muy diferentes, desde luego, las necesidades de un campesino tojolabal en Chiapas que las de un profesor universitario en la Ciudad de México. Ahora bien, ¿por qué deberíamos establecer mecanismos que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Puede haber diferentes respuestas a esta pregunta. Desde un punto de vista moral, que es el que nos atañe, podríamos decir que deberíamos buscar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, por ejemplo, por humanidad, por generosidad, por benevolencia o por caridad. Pero en realidad, ninguna de estas vías pues nos lleva a la conclusión de la necesidad de establecer instituciones sociales que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de una sociedad, ¿no? Y esto, a su vez, verlo como una cuestión de justicia. Y en el caso de su disciplina, pues estaríamos hablando de instituciones que procuren el derecho de acceso a la información que bajo prescripción constitucional debe tener el carácter de ser plural y oportuna. ¿Mm? Es decir, ni la humanidad, ni la generosidad, ni la caridad sirven para fundamentar lo que denominaríamos una sociedad justa, aunque sí pueden llevarnos a aliviar el sufrimiento de algunos seres humanos y de algunos animales también, ¿por qué no decirlo? Ahora, si formulamos de manera más precisa la pregunta, ¿por qué debería una sociedad establecer mecanismos que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus miembros? Pues la respuesta sería, debe hacerlo en aras de la justicia social, en aras de los principios de la justicia social. Y esta idea quizá quede más clara si nos preguntamos por qué un país con un estado de bienestar o con un buen sistema, por ejemplo, ahora con lo que estamos viviendo, un buen sistema de seguridad social, es más justo que otro que no lo tenga. Bueno, la tesis es, digamos, muy sencilla, por lo menos sencilla de formular, y es una sociedad justa o una sociedad, podemos denominarla como justa, si tiene mecanismos e instituciones que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus miembros. ¿Y por qué esto es un asunto de justicia? Bueno, simplemente porque la pregunta tiene sentido con base en otra que está presupuesta. ¿Qué organización social debería existir para distribuir los recursos de una manera justa? Aquí el concepto de justicia se refiere a estados de cosas o situaciones que afectan a seres racionales. Por lo tanto, esto atañe a su conciencia y en donde por lo menos alguno de ellos puede sufrir una carga, un daño o disfrutar de algún beneficio. Por otro lado, el estado de cosas a las que aludo o la situación a la cual puede ser susceptible de cambiar por medio de acciones intencionales de seres racionales, tiene que ver entonces con el concepto de justicia, que a su vez se refiere a las formas de distribución de los beneficios y de las cargas o daños entre seres racionales. Aquí cuando hablamos de justicia social, y que quede claro, pues tendríamos que referirnos a esta distribución de los beneficios y al mismo tiempo de las cargas y los daños
a los cuales pueden sufrir ciertos sectores que son marginados por las condiciones sociales, pero que tanto unos como otros son seres racionales. Y entonces podríamos establecer que una sociedad justa es una sociedad que ha establecido instituciones, mecanismos y organizaciones públicas para distribuir tanto los beneficios como las cargas y daños, tanto las ventajas como las desventajas, de tal manera que podemos calificarla bajo un cierto criterio como justa, ¿no? Es decir, que no solamente pondere un corpus de derechos, sino que permite que esos derechos puedan ser ejercidos para satisfacer necesidades básicas entre los miembros que la conforman. Aquí el problema es cuál es el criterio que aplicaríamos para calificar como justa o no una distribución tanto de beneficios como de cargas y daños. El principio de justicia al que estoy haciendo alusión en esta intervención es el que se basa en el criterio de la garantía de la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad. Entonces, respondiendo a esa afirmación que hizo Héctor